¿Está esperando usted alguna respuesta de parte de Dios? Entonces la reflexión del día de hoy es para usted. En la carta a los Romanos, en el capítulo número 8, y el versículo que me gustaría considerar sería el versículo número 28. Dice la bendita palabra del Señor de la manera siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En la Biblia encontramos aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 7. Y en el versículo número 7, cuando Él dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad que se les va a abrir. Porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla; y al que toca, se le abre. Y cuando uno realmente lleva a la práctica esas palabras del Señor Jesucristo, muchas veces se encuentra con la realidad que a veces uno pide o tiene una petición al Señor y no está recibiendo lo que uno está pidiendo. O muchas veces lo que sucede es que no lo recibimos en el tiempo que nosotros esperamos haberlo recibido. Y realmente es allí donde a veces entra en nosotros hasta cierto punto quizás la desesperación. Nos impacientamos y comenzamos algunas veces hasta a cuestionar a Dios qué está pasando, que por qué no nos está contestando o por qué no estamos recibiendo la respuesta que nosotros queremos de parte de Dios. En la carta de Santiago, en el capítulo número 4 y en el versículo número 3, se nos habla de una manera bien contundente y dice que hay gente que pide y no reciben justamente porque están pidiendo mal. Quizás en esas palabras de Santiago podemos encontrar como una respuesta a el por qué no estamos recibiendo lo que le estamos pidiendo al Señor. Porque estamos pidiendo mal. Eso me llevaría entonces a mí a pensar en un detalle muy determinante para poder entonces recibir la respuesta que estamos esperando de parte de Dios. A esta reflexión le he querido denominar o le he querido titular las 3 respuestas de Dios. Pero antes de llegar a eso, me gustaría, como una manera de introducción, pensar en ello. ¿Cuál sería la base para poder nosotros hacer una petición eficaz? Pero no solo eso, sino que poder tener también una respuesta de parte de Dios. Y lo que yo considero fundamental para eso es un elemento que el Señor Jesús también nos enseñó. Y Él dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, oh Padre, le decía el Señor Jesús a su Padre. Y esa palabra yo considero que es determinante, es fundamental, porque básicamente Él está diciendo que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú dices. Es una rendición total a la voluntad del Padre. Y si el Señor Jesús hizo eso, nos dio un gran ejemplo a nosotros. Que siempre y cuando tengamos una petición delante del Señor, considero yo que ha de ser muy fundamental que aprendamos a someter nuestras peticiones a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos estar pidiendo algo y quizás estamos pidiendo mal, como dice Santiago.
puede ser que lo que estamos pidiendo quizás nos va a hacer daño en el futuro. Y claro, recuerde usted de que nosotros vivimos en un presente, en un hoy. Pero nuestro Dios es eterno y Él vive en la eternidad. Quiere decir que Él conoce el día de mañana. Y si eso que le estamos pidiendo, Él sabe que nos va a causar daño el día de mañana, pues simplemente Dios no nos va a resolver esa petición que le estamos haciendo. Pero para llegar a ese punto tenemos que tener la madurez de poder rendir nuestra petición a Dios y decirle: Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Es decir, que la voluntad de Dios, considero yo, que es la base fundamental para poder entonces hacer una petición eficaz y por lo tanto recibir también la respuesta de parte de Dios. Ahora, habiendo dicho esto como forma introductoria, me gustaría ir centrándome entonces en la reflexión del día de hoy, que sería las 3 posibles respuestas que podemos obtener de Dios. Y la primera respuesta puede ser un sí, que Dios nos diga sí. La otra respuesta puede ser que Dios nos diga no. Y la otra respuesta, que yo lo considero una respuesta también, es que simplemente Dios guarde silencio y no diga nada. Pero aún el silencio de Dios debe de ser interpretado de la manera correcta. Nosotros pensamos que cuando alguien nos dice que no, es un negativo, es algo que no está a nuestro favor. Pero con Dios las cosas no funcionan así. Como le mencionaba en la introducción, muchas veces Dios nos va a tener que decir que no a algo porque Él sabe que nos va a causar daño el día de mañana. Entonces, para eso me gustaría que veamos algunos ejemplos de la palabra del Señor y vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, una respuesta favorable que sería un sí, una respuesta donde Dios dice que no y otra respuesta donde simplemente Dios guardó silencio en un caso específico. En el segundo libro de Reyes, me gustaría que vayamos allí, encontramos una historia muy maravillosa. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 20, encontramos allí la historia de un rey, el rey Ezequías. Dice la bendita palabra del Señor, segunda de Reyes, capítulo 20, versículo número 1. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Allí aparentemente tenemos una sentencia bastante dura, ya que el Señor le está diciendo: se te terminaron los días, ya no vas a vivir más, vas a morir. Comienza a ordenar tu casa para que dejes las cosas en orden y tú morirás, se te terminó los días. Claro, una respuesta que, siendo muy honestos, nadie quisiera recibir, porque pues realmente nosotros luchamos por vivir y no por morir. Y esa es la gran realidad, que nadie se quiere morir. Pues en esta situación cayó también el rey Ezequías, como hubiera sido la reacción quizás de la gran mayoría de nosotros. Nos hubiéramos preocupado, nos hubiéramos afligido, porque realmente, si somos muy honestos, pues nadie se quiere morir, nadie se quiere morir. Dice el versículo número 2, entonces él volvió su rostro a la pared y miren lo que hizo, oró. Ese elemento es bien importante porque en la oración él estaba tratando de encontrar qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. Oró a Jehová y le dijo, versículo 3, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Déjeme meditar un momento en el versículo 3 porque me llama la atención.
Las palabras que le dice Ezequías: Señor, tú sabes que yo he andado con íntegro corazón, que he hecho lo que a ti te agrada. Mire, no cualquier persona puede decir eso en estos tiempos. La cuestión es de que aquí se lo estaba diciendo a Dios. Y recuerde, Dios conoce nuestra vida, Dios conoce todo. Nuestros secretos, Dios los conoce. A Dios no le podemos esconder nada. Y que Ezequías tuviera el valor de estarle diciendo es que era cierto, era verdad. Este hombre ha hecho bien las cosas, se había portado bien, andaba con íntegro corazón. Y esa es la oración que él está haciendo. Se está humillando, se puso triste. Claro, cuando él dice que volvió su rostro a la pared, es que él se sentía triste. Pero en medio de la tristeza buscó al Señor, oró al Señor. Y en el verso número 4 viene la respuesta instantánea de parte de Dios. Porque Dios es así. Muchas veces Dios nos va a responder de manera instantánea y directa. Y otras veces va a ser por medio de un proceso. Pero de todas maneras es una respuesta de parte de Dios. Y dice el verso número 4: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Israel y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Qué maravillosa respuesta de Dios. En esta oportunidad, una respuesta, un sí. Y claro, imagínese usted que usted está pasando un momento, una situación difícil de enfermedad, o usted está pasando un momento de crisis, o usted está pasando un momento de gran tribulación, de gran necesidad, y que hoy en este momento Dios le diga: sí, voy a hacer un milagro, sí te voy a sanar, sí te voy a responder. Que sea un sí, gloria a Dios. Y si usted lo está recibiendo en este momento, diga: gloria a Dios. Porque Dios es así, Dios lo puede hacer. Es un sí. Claro, en eso no hay mayor conflicto, no hay mayor problema, porque básicamente no hay tanto que entender, porque básicamente es una respuesta sí. Nos está afirmando. En el caso de Ezequías, mire cómo cambió la sentencia luego que él se humilló y buscó al Señor. Antes la respuesta, la situación había sido que te vas a morir, y ahora le cambia totalmente el panorama y ahora le dice: ya no te vas a morir, te voy a sanar hoy, y aparte te voy a añadir 15 años más de vida. Esos 15 años se los estaba garantizando, porque le dice: te voy a cuidar, te voy a librar de la mano de tus enemigos, vas a vivir en paz, te voy a bendecir. Esos 15 años los vas a vivir muy bien. Gloria a Dios por eso. Una respuesta afirmativa fue un sí. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos dice que no? ¿Qué sucede? Ahí es donde mucha gente se desanima. Ahí es donde mucha gente cuestiona a Dios. Pero aún en el no de Dios tenemos que tener la madurez para entender que ese no de Dios es algo que va a funcionar a nuestro favor. Eso, como decía la palabra que leímos al principio, Romanos 8:28, y sabemos, es una afirmación, y sabemos, es una seguridad, una convicción, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero ese todas las cosas es todas las cosas. El detalle está que a veces nosotros no queremos pasar el proceso. Y mire cómo es la vida. Por ejemplo, ¿cómo vamos a saber nosotros que Dios es un Dios sanador? Cuando hemos pasado un momento de enfermedad, y en medio de ese proceso de enfermedad hemos visto la mano de Dios, como Dios nos sana. Y ahí vemos o descubrimos, podemos ver la mano de un Dios sanador. Pero primero hay que pasar
por la enfermedad para descubrir la sanidad. ¿Cómo sabemos que Dios provee cuando estamos en necesidad? Porque ya hemos pasado algún momento de escasez, de necesidad profunda. Y en medio de eso, vimos la mano de Dios. En medio de ese proceso, Dios nos proveyó. Y entonces supimos que Dios es proveedor. Pero para ver que Dios es proveedor, hemos pasado también una necesidad. ¿Cómo vamos a conocer el gozo, la alegría de parte de Dios para nuestra vida? Porque ya hemos pasado algún momento de tristeza. Entonces, cuando hemos estado tristes, hemos visto en ese proceso la mano de Dios y Dios nos ha traído gozo a nuestro corazón, pero porque hemos estado tristes. Y así le puedo seguir poniendo un ejemplo que para llegar a ver a Dios, a conocer el obrar de Dios, hay que pasar por un proceso. Y a veces ese proceso es el que no queremos pasar. El gran apóstol Pablo, un hombre muy usado por Dios, un hombre que oraba por los enfermos y se sanaban, un hombre que fue fundador de iglesias, un hombre que escribió como 13 epístolas del Nuevo Testamento, un hombre muy usado por Dios, de mucha bendición, pero tenía una situación. Mire, quisiera que vayamos a ver en la segunda carta a los Corintios lo que menciona. Creo que es el capítulo número 12, segunda de Corintios, capítulo número 12, el versículo que sería de considerar sería el versículo número 7. En este caso, el apóstol Pablo, le digo, un hombre muy usado por Dios, tenía una situación. Ya le estaba afectando, ya le estaba molestando en su cuerpo. Se le conoce como el aguijón en la carne del apóstol Pablo. A ciencia cierta, pues nadie puede decir con seguridad de qué se trataba el aguijón de Pablo. Pero sí, al parecer era una enfermedad, era una situación que le afectaba, que le molestaba, al punto que ya había pedido al Señor por esa situación. Mire lo que dice Segunda de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Él había entendido que esta situación que estaba pasando era a causa de las grandes revelaciones que Dios le había dado, y para que él no se fuera a enorgullecer, sino que siempre se mantuviera humilde, dándole la gloria a Dios. Dice el verso 8, respecto a lo cual, por esta situación, yo ya le clamé al Señor. Mire lo que dice el verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él había descubierto que en medio de la debilidad había fuerza de Dios, lo que les mencionaba hace un momento. Cuando él se sentía débil, es que realmente era fuerte. ¿Sabe por qué? Porque ya no estaba dependiendo él de sus propias fuerzas, sino que estaba aprendiendo a depender de la fortaleza de Dios. Sí, aprendiendo. Porque en la carta a los Filipenses él dice, he aprendido a vivir teniendo mucho, en abundancia, pero también he aprendido a no tener nada. Y de todas maneras he sabido o he aprendido a contentarme según sea mi situación. Y después dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo es uno de los favoritos de nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero primero lea lo que dice antes. He estado en escasez, en necesidad, en abundancia, de todas maneras. He sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora está diciendo él aquí, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo número 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy
fuerte. Porque en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Quiere decir que cuando estamos en un momento de mucha debilidad, ahí se perfecciona el poder de Dios. Ahí entra en acción el poder de Dios cuando nuestras fuerzas humanas se han terminado y entonces le toca obrar al Señor. Pero mire, lo que yo quiero señalar es que en este caso, un gran hombre usado por Dios, Dios le dijo que no. 3 veces le había rogado, quítame este aguijón, y Dios le dijo que no. Bástate mi gracia, que te baste mi gracia, no te lo voy a quitar. Y el hombre siguió haciendo la obra de Dios, siguió adelante porque él había entendido que en su debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y el tercer ejemplo que quiero poner es con respecto al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto cerca de 430 años. 430 años esperando una respuesta de parte de Dios. Morían unos, nacían otros, volvían a morir otros, nacían otros. 430 años. Quizás para muchos de nosotros un tiempo demasiado largo, donde simplemente, fíjese, Dios guardó silencio. Dios no les decía nada, ni sí, ni no, nada, solo guardó silencio. 430 años. Pero aún en el silencio de Dios, Dios estaba haciendo algo. Dios estaba preparando algo. Dios estaba capacitando a alguien, a Moisés. Lo estaba procesando. Lo llevó al desierto y allá lo trató, lo capacitó, lo preparó para la obra que lo iba a enviar a hacer. 430 años, hasta que un día, dice la Biblia, que Dios escuchó los gritos desesperados de Israel. Ya no aguantaban la opresión del faraón. No es que no los hubiera escuchado antes, sí los había escuchado. Lo que pasa es que no se había llegado el momento en el que Dios tenía que obrar. Porque Dios no va a obrar en el momento de nosotros queremos. Dios va a obrar en el momento que Él sabe que tiene que obrar. Dios siempre llega a tiempo. Y lo digo así para que nosotros entendamos, porque vivimos en un tiempo limitado de 24 horas, día y noche. Mas sin embargo, Dios vive en una eternidad. Dios no se mide por el tiempo. Pero lo digo así para que lo entendamos nosotros, que Dios siempre llega justo a tiempo. Espero que Dios le haya hablado a usted y a su familia, y a través de este momento de reflexión haya traído respuesta a Dios a la vida suya. Que Dios le bendiga a usted y a su familia también.